ya que el doctor Carlos Galindo, quien es director de comunicación de la ciencia en Conavio, va a presentar la segunda hora de la conferencia. Hoy voy a presentar la primera hora. No, la segunda parte, porque ahí es donde se ha desarrollado todo lo que van a ver en esta charla. Voy a tratar de ir rápido. Me pidieron que usara solamente 5 minutos, va a ser un poco más de 5 minutos. Y tiene que ver, desde luego, con comunicación de la ciencia, tiene que ver con la popularización de la ciencia, pero de una forma un poquito distinta como hemos concebido este asunto aquí. Yo agradezco la oportunidad de charlar de este punto hoy con ustedes aquí, porque también nos gustaría mucho oír su retroalimentación, de si es que la tienen, sobre lo que está ocurriendo aquí, que no es exclusivo de lo que estamos haciendo en Conavio, pero sí es un caso bien concreto, bien claro, con resultados, con toda una serie de cosas concretas detrás. ¿Qué es un ciudadano científico? Bueno, pues alguien que desde su vida normal, como miembro de la sociedad civil, contribuye a agrandar el entendimiento científico de un tema, o de más de un tema, puede ser, en un contexto también organizado de ciencia. No lo está haciendo solo, aislado, sino generalmente y usualmente en colaboración con grupos que están trabajando en esto, pero lo hace no con su profesión, quizá como su profesión sí, en el sentido de lo que le gusta, pero como ciudadano común y corriente en su vida. La siguiente, por favor. Esto de la ciencia ciudadana, pues tiene origen desde que prácticamente se empezó a hacer ciencia más organizada en el planeta, ¿no? Desde la ciencia moderna, y en tiempos en los que, es decir, ¿dónde se origina esto? Pues de gente que no eran científicos, no existían los científicos pagados, no había universidades. Sí, había universidades, pero las universidades no tenían científicos, tenían nada más curas, filósofos, médicos y abogados, y punto, ¿no? Eso era lo que decían las universidades. Y los que se dedicaban a cosas de ciencias tenían que depender de alguna otra chamba, curas, por ejemplo, ¿no? O pastores, o lo que sea. Muchos de ellos han sido, tenían esto para poder vivir y dedicarse a esta cuestión. Bueno, no es sino hasta finales del siglo XIX, o sea, el siglo pasado, bueno, del siglo, en algunos sueldos sí, con el siglo pasado eran tan malos que apenas entonces puede haber pasado. Empieza a haber ya científicos formales y todo, pero estos otros que lo hacían por amor al arte, por interés, por vocación personal, no profesional, siguieron trabajando en unas cuantas áreas, y estas básicamente han sido astronomía, una que desde hace mucho tiempo tiene ciencia ciudadana, porque todos los que persiguen a los objetos chiquitos que a nadie le importan porque son los que chocan contra este planeta, pues son ellos básicamente. Los astrónomos respetables como el doctor Franco no se dedican a esas cosas, y sí, un montón de gente que está pegado al telescopio no sé cuántas horas al día, todos los días, son los que pescan estas cosas. La parte del naturalismo también obviamente continuó, esta era muy antigua, y la arqueología, de gente que se dedican a ayudar a obtener materiales. Hay varias áreas de estas, ¿no? La siguiente, por favor. Y estas personas no lo hacen con grandes equipos y con grandes cosas, lo hacen básicamente con un atributo: mucho interés y una gran capacidad de observación. Estas son las cosas que realmente los hacen verdaderamente especiales, útiles para el trabajo en el que se dedican. En la actualidad, prácticamente todos los que hacían esto, que los llamamos naturalistas, aficionados, lo que sea, lo hacen en combinación con grupos establecidos en instituciones de investigación, universidades, lo que sea,
y están realmente pegados a esto. Y no solamente, es una cuestión que tiene dos sentidos. Por un lado, desde luego, es el aporte de conocimientos a una parte de la ciencia, pero también es la educación de estas personas, es su formación y el incremento de su interés en un tema, y yo diría su alfabetización científica, mucho más que alfabetización, porque no son tan expertos como cualquier otro de las personas que trabajan formal y profesionalmente en este campo. En el caso de la historia natural, que es a la que me voy a dedicar más centradamente, hay un elemento que es muy importante, que yo creo que no está, por ejemplo, en la astronomía y probablemente no sé si en la arqueología, pero es el aprecio de la valoración de lo que significan los recursos naturales, lo que significa la naturaleza para el bienestar de la población. Es decir, que no sea algo que leen, es algo que realmente entienden, lo desarrollan y que forman como parte de una cultura de valoración de la naturaleza. Y esto es una parte que a mí me parece muy importante y que en CONALBE nos ha parecido muy importante. La siguiente, por favor. Esta ciencia ciudadana ahora ya está disponible a todos. Antes lo hacían, como van a ver, pues solamente ciertas personas, porque la forma de hacerlo era complicada. Ahorita les enseñaré. Pero ahora no, ahora está abierta, yo diría prácticamente a todo el mundo que tenga un par de cosas importantes, que es capacidad de conectarse ya electrónicamente, cosas de este tipo. Y esto es un gran atributo, porque nos da oportunidades, que son de las que quiero hablar ahora, de empezar a estimular esta actividad de manera mucho más intensa. Yo creo que siempre hemos dicho, y uno de los temas de la existencia de esta sociedad era, vamos a hacer ciencia para la sociedad, es decir, que vamos a comunicarla a la sociedad, vamos a pasarles la información a ellas, vamos a encontrar maneras de que las pesquen. Yo creo que tenemos la siguiente que pasar a esta otra, ¿se llega? Ahí está. A una sociedad en la ciencia. Son dos cosas distintas. Es meter a la gente a generar, a imbuirse, a participar, a tener el sentimiento de que están contribuyendo al desarrollo de un conocimiento y automáticamente a ser ellos mismos recipiendarios de esa ventaja enorme, ¿no? La siguiente, por favor. La ciencia ciudadana en la historia natural empezó, y es a lo que me quiero centrar, pues básicamente como tal, el primer gran esfuerzo es lo que se conoce ahora como el Censo de Navidad de las Aves en Estados Unidos, y que empezó en 1900, al inicio del siglo pasado, y en el que participan decenas de miles de personas. El día siguiente, Navidad, el 25, todo el mundo sale con binoculares y empiezan a contar aves, y no nada más contar aves, ver qué especies son, cuántas ven, etc. Y ahí están las cifras de lo que se recopila en un solo evento de estos. El año pasado fueron 66 millones de aves, 650 especies nada más en Estados Unidos, porque ahora ya se hace también con Canadá, y también se está empezando a hacer en parte con otras partes. México participa parcialmente en este asunto, ¿no? Se inició, los británicos empezaron con esto después, aunque ellos han sido siempre grandes conocedores amateur de su historia natural. Pues bueno, el primer gran registro de esto es de 1066, ¿no? Por eso saben exactamente qué cosas son introducidas a las Islas Británicas y cuáles son nativas, porque desde entonces tenían un registro de lo que había. Bueno, a lo mejor algunas cosas se introdujeron antes de 1066, pero a partir de entonces tienen un registro preciso. Y bueno, eso se desarrolló en algo que se llama la Red Nacional de Biodiversidad, y ahora
aparte de la cuestión de la historia natural, es decir, de animales y plantas, el concepto de historia natural se ha ampliado un poco más a otros temas, como mediciones o reportes de muestras de cambio climático, por ejemplo, con las épocas en las que florecen las plantas. Ahora hay muchas gentes que están registrando estas floraciones cada vez más y más adelantadas, porque son inviernos casi inexistentes, o que tienen que ver con cuestiones de conservación, restauración ecológica, etc. Hay toda una serie de otras cosas en las cuales ya hay grupos dedicados a hacer esto, pero siempre esos grupos están armados, dirigidos por gente, por científicos, por investigadores que constituyen esto, que organizan a la gente, que les dan algunos de los elementos y que están recibiendo la información. Es decir, esa liga entre la sociedad y el conductor de esta cuestión en una institución tiene que existir, porque de otra manera pues simplemente serían cuestiones anecdotarias que no tendrían mucho valor. La siguiente, por favor. En los últimos años hemos tenido unos cambios tan fuertes, y lo van a ver ahora que Carlos les platique, en tecnologías de información, que esto se ha revolucionado profundamente, y van a ver algunos de estos cosas, y ustedes ya probablemente conocen algunos de estos, y los efectos en el área de historia natural es que ahora podemos generar productos muchísimo más rápidamente, muchísimo más fácilmente de lo que se podía hacer antes. Guías de campo, por ejemplo, que antes era un lío, había que sacar fotos, había que juntarlas, editarlas, etcétera. Ahora se pueden hacer prácticamente automáticamente con la participación de la gente que está recabando esta información y cosas de este tipo, ¿no? Y desde luego pues es una manera de hacer esto con muy bajo costo, porque pues todo esto es trabajo voluntario básicamente, y entonces estas cosas se pueden obtener en grandes cantidades de manera muy barata. La siguiente, por favor. El punto más importante, por lo menos para mí, del resultado de esto y para México, es este último. Es la generación de una cultura de aprecio a la naturaleza y al entorno natural, de la importancia que esto tiene para la vida de nosotros y para el bienestar humano, para la vida del planeta, pues, pero poniéndolo muy antropocéntricamente al bienestar de la sociedad. Y esto creo que es la única manera en la que podemos tener una sociedad informada, sensibilizada y activa, particularmente activa, en realmente exigir que ocurran ciertas cosas y exigir que no ocurran otras cosas. En lo que se refiere a cuestiones de conservación y demás, el ejemplo famoso, muy escandalizado, pero que por otro lado tiene ciertas cosas interesantes, de lo de los manglares en Quintana Roo, es una buena seña, por ejemplo, de esas reacciones probablemente medio manipuladas políticamente, no lo sé bien, pero que cada vez están dándose más, y esto es porque la gente está teniendo mayor información, mayor cercanía a estas cosas. La siguiente, por favor. Esto también tiene que ver con un problema severo, y es la urbanización de la sociedad. Cada vez más y más hay urbanitas en vez de gente en el campo. Esto es un proceso que está en todo el mundo. La siguiente, lo cual nos separa muy fuertemente del contacto con el ambiente, con la naturaleza, con muchos efectos, porque pues no tenemos ya relación. Hay niños que se la pueden pasar toda la infancia y toda la adolescencia sin haberse parado en un pedazo de bosque natural en su vida, nunca, ¿no? Y que por lo tanto no tienen un sentimiento de esto. Esto afecta el desarrollo de los niños, el desarrollo mental y voy a llamarle espiritual incluso de ellos. No hay una noción del impacto que tienen las cosas que hago en la ciudad. La ciudad es un enorme embudo de recursos que todos vienen de la naturaleza,
Pero la gente no tiene noción de qué diablo significa eso, porque nunca ha ido, porque no ha visto un campo agrícola, porque no sabe de dónde vienen las cosas que come, etcétera, ¿no? Y además el hecho de que pues, hay muy poca atención a estas cosas en los medios. La siguiente, por favor. Al grado de que el único contacto que la gente tiene con la naturaleza es son los estantes del supermercado. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se produjeron las peras o los jitomates o los chayotes que están ahí? ¿Qué significó eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se hace? ¿En dónde se hace? No hay la menor noción. Y estoy hablando, esto parece trivial, pero esta es la parte, esto que están viendo es la parte más importante de la biodiversidad, porque es la que comemos. Ustedes hoy desayunaron biodiversidad, acaban de comer biodiversidad, van a cenar biodiversidad, pero nadie tiene noción de dónde diantres, bueno, muy poca gente tiene noción de dónde diantres surge esto, qué cuesta hacerlo, qué impactos tiene comer una cosa en lugar de comer otra cosa, etc. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una cosa muy clara con ese urbanismo de la gente, ¿no? Los niños pegados a la televisión pueden distinguir cientos de marcas como las que van a ver ahora, pero la siguiente, por favor, como estas las distinguen rapidísimamente, saben que es McDonald's y Kentucky Fried Chicken, bla, 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 las distinguen rapidísimamente, pero la siguiente, tener noción de cuáles son estas mariposas, cómo se llaman estas mariposas, no lo saben. Yo les aseguro que ustedes, quizá Héctor Arita no, pero todos los demás no tienen noción. Todas estas son mariposas mexicanas de la Ciudad de México. ¿Cuántos las pueden reconocer? Casi nada, ¿no? Y no se trata de ser una enciclopedia, se trata de tener contacto con estas cuestiones que son parte de la vida. La siguiente, por favor. Y esto es lo que en realidad acabamos haciendo, ¿no? En relación a la naturaleza. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esos que están metidos con su cabeza en el agujero, diría uno, bueno, al menos tienen un contacto gigantesco con la ciencia, con la tecnología que está derivada de toda la ciencia que hay. Son espléndidos tipos, saben cómo funcionan sus aparatos, todas las cosas. Este era un motor cuando yo podía arreglarlo, y esto, la que sigue, es un motor ahora. Quiero ver cómo arreglan ese motor, ¿no? No tengo la menor noción de dónde están las bujías, si siquiera hay bujías, dónde está el distribuidor, hay platinos, quién sabe, ¿no? Antes yo me podía zafar del problema de tener mi Jeep en el campo descompuesto porque sabía cómo arreglarlo con el motor, ahora no tendría la menor noción de cómo diablos hacerlo. Entonces hay una desconexión muy fuerte, muy seria, no nada más con el mundo natural, incluso también con el mundo tecnológico. La siguiente, por favor. Y la cuestión es que esta es una transparencia que uso y que algunos dicen, no, el que está mejor conectado seguro con las cosas que están pasando en la actualidad, pues el chico de la izquierda que tiene el teléfono inteligente, y otros más románticos dicen, no, el que está mejor conectado es que está con el AVE porque tiene una conexión con la naturaleza. Yo creo que los dos son mecanismos de conexión y ahora les voy a demostrar por qué puede ser eso. La siguiente. Y es esta idea de producir una nueva generación de naturalistas. Los naturalistas eran los que llenaron en gran medida, además de algunos profesionistas, los museos y los herbarios del mundo, las colecciones científicas del mundo, ¿no? Son los que han producido la mayor parte de la información con la cual sabemos qué especies hay, dónde están y qué hacen. La siguiente. Esto es algo que empezamos a hacer en Conavio con un grupo de naturalistas muy, muy específico, que son los ornitólogos o los birdwatchers más bien, y que han estado trabajando desde hace 10, 11 años en México de manera organizada con nosotros, y es un programa que tomamos de la Universidad de Cornell, que ya estaba hecho, simplemente lo adoptamos, lo empezamos a poner. Bueno, a estas alturas ya tenemos más de 3 millones de registros dados por la sociedad civil
cosa que nunca obtendríamos poniendo a todos los ornitólogos mexicanos y del mundo a hacer esto nada más, ¿no? Es realmente una cantidad enorme de información. Estos son registros. ¿Pueden estar equivocados? Sí, sí pueden estar equivocados. Tenemos la ventaja que tenemos un espléndido ornitólogo en Conavio que está verificando cada registro subido por los birdwatchers para saber si realmente es dable, es un buen registro o es una locura, y el cuate estaba fumando alguna otra cosa cuando vio, y entonces se le llama y le dice, oiga, por favor verifique lo que está haciendo porque esto es una cosa que no puede estar ahí, ¿no? Pero hemos dado un paso más allá por los avances de tecnología, la siguiente, y queremos, y está basado mucho, es decir, toda esta información, y con esto casi acabo esta parte, es que no es información que queda anecdotariamente metida en algún lugar. Toda esa información está ligada a la base de datos más grande de biodiversidad de un país en un solo sitio, que es la de Conavio. No hay ningún otro país que tenga una base de datos para su país bajo un solo techo de la información que nosotros tenemos para México, de tal manera que todas esas cosas tienen un contexto científico que ha costado mucho tiempo, ha costado casi un cuarto de siglo armar, pero que significa, cada unidad de información que se pone nueva significa cosas muy diferentes de que simplemente sea un registro en aislamiento, y esta es una de las partes muy importantes. Y esto está complementado, la siguiente, por información espacial que también hemos acumulado en Conavio desde hace más de 2 décadas y que ayuda a que esa información se pueda poner espacialmente, se pueda relacionar con otras especies y demás. Es decir, entra en un contexto científico ya muy fuerte, muy armado, que hace que esas aportaciones realmente signifiquen cosas muy diferentes. La siguiente, no queremos tener, la que sigue, no quisiéramos, estos eran los naturalistas que conseguían los especímenes, conseguían los bichos, las aves, las plantas, etcétera, ¿no? Todo un lío terrible de trabajo que no podíamos esperar que la gente haga esto. La siguiente, y que además puedan saber taxidermar. Esto es un lobo taxidermado, muy bonito. No están así en las colecciones científicas, pero todo el trabajo que está detrás de poder poner un bicho en un museo es un trabajo de los 1000 diantres, es muy complicado, es muy difícil, requiere de técnica, requiere de equipos, etcétera, y eso es muy difícil que se haga. Tampoco queremos, la siguiente, naturistas de este tipo, la siguiente, sino estamos hablando más bien de naturalistas como este. Es decir, este es el aparato con el que vamos a tener la información, porque una foto es casi tan buena, si es una buena foto, como un espécimen taxidermado, prensado de una planta en el herbario. Y aquí está el eje por el cual estamos moviéndolo y del cual Carlos les va a dar los detalles de cómo hemos ido avanzando. Carlos. Gracias, doctor. La siguiente. Bueno, hay varios puntos en la revolución de la tecnología de la información que contribuyen a esta capacidad actual de que mucha gente pueda participar y muy rápidamente. Yo creo que una de las cosas en la historia natural anterior era de que podía haber muchos voluntarios contribuyendo, pero debía haber un proceso de análisis, un proceso de publicación, que es realmente a veces bastante tardado, para que la información volviera a salir a la sociedad. Aquí es instantáneo y van a ver algunos casos. Tenemos, bueno, las redes sociales, si le vas dando la siguiente, 51 millones de mexicanos en Facebook, el internet, los dispositivos móviles que cada vez tienen más capacidad, la fotografía digital que está evolucionando, acaban de salir ahora las cámaras reflex con Wi-Fi integrado, y las web APIs. Las web APIs, vamos a ver cómo se usan, son programación que puede jalar información de una página a otra inmediatamente. Y bueno, también ya los niños vienen de diferente manera. La siguiente.
Esta es la plataforma Naturalista con la que hemos estado trabajando ya por 3 años. Es una plataforma desarrollada en California, que también muy rápidamente nos sumamos y la mexicanizamos. Tiene muchísima información que hemos incluido de Conavio y se han ido uniendo. Después de México se unió Nueva Zelanda, se unió Canadá, se está uniendo Colombia, Costa Rica, diferentes países con instituciones a nivel nacional. Todo el mundo se puede unir independientemente, pero queremos instituciones nacionales que promuevan pues todos estos proyectos. Es una plataforma que tiene diferentes módulos como son las observaciones, las especies, los proyectos, los lugares y la gente. La siguiente. Ahí pueden aprender sobre plantas y animales, compartiendo sus fotografías, también sus audios, grabaciones de ranas, de aves, de grillos, y pueden ayudar a identificar esas especies o recibir ayuda. La plataforma tiene ahorita alrededor de 100,000 participantes a nivel mundial, muchos de los cuales son especialistas. Yo puedo subir una foto hoy y me la identifica alguien de Italia, de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de México, ¿no? Y la gente va aprendiendo muy rápidamente. Tenemos gente aquí en la Ciudad de México, la persona que tiene el mayor número de observaciones es un programador y él ya está ayudando a otra gente a identificar a las especies, ¿no? Y tenemos contacto directo porque es una red social con las 100,000 personas. Nosotros podemos en un momento mandar un correo interno y comunicarnos y preguntarles sobre sus observaciones. Entonces, Naturalista se vuelve muchas cosas. Es una red social bastante divertida y a nivel de México, que somos alrededor de 9,000 participantes, como 4,800 activos, ya nos estamos conociendo y yo les puedo casi decir quiénes son los más activos en cada estado de la República. Es una enciclopedia porque va reuniendo no solo la información de las observaciones, sino la información de contenido, de Conavio, de Enciclopedia de la Vida y de Wikipedia también. Es una mapoteca. Las guías de campo, como mencionaba el doctor Sarucán, las podemos hacer si están las fotografías, las hacemos en 10 minutos. En 10 minutos las cargan en su celular y se las llevan y se independizan de internet. O sea que realmente es un cambio muy, muy rápido. Nos vamos a saltar a lo mejor aquí en México la etapa de las guías de campo de papel, porque realmente faltan muchas, pero ya estamos teniendo guías de campo digitales. Es una herramienta de monitoreo, la siguiente, y es un pasatiempo realmente. Cada quien está haciendo un álbum de estampitas. Yo tengo mi álbum de estampitas, ese álbum nunca se va a llenar, pero además en conjunto con todos los participantes estamos haciendo el álbum de estampitas de la Ciudad de México, estamos haciendo el álbum de estampitas del país y del planeta. Entonces realmente es una actividad muy, muy interesante y por eso consideramos que es ciencia ciudadana. Y tenemos ya varios hallazgos, varios casos de éxito de diferentes tipos, incluyendo nuevas especies para la ciencia aquí en México. La siguiente. Naturalista es una plataforma que se puede comparar con otras, hay como 4 o 5 a nivel mundial, pero realmente escogimos esta y hemos ido jalando más consorcios porque tiene bases muy fuertes, ¿no? Y ustedes seguramente van a tener muchas dudas que podremos platicar después con una copa de vino. Las dudas de la taxonomía, ¿cómo sabemos los cambios taxonómicos? Tenemos toda una serie de cuestiones con taxonomía y de autoridades, especies en riesgo, especies endémicas y introducidas invasoras, contenidos. Ahorita llevamos ya 800 fichas de especies con Wikipedia. Estamos trabajando con Wikipedia porque finalmente todos usamos Wikipedia. Entonces, ¿por qué no mejorar Wikipedia? Y lo estamos haciendo con ellos en español. Y mapas pues de una gran variedad de fuentes. Todas estas instituciones participan de alguna manera con información. La siguiente. Aquí hay cómo vamos actualmente. Hasta el día de ayer llevábamos 224,000 observaciones, la mayoría son fotos, algunas pocas son grabaciones. Para México, aquí podemos poner cualquier país o cualquier ciudad, cualquier estado, están las observaciones, 13,000 especies registradas, hay 1,800 personas que están identificando,
4.966 observadores activos. Les digo, tenemos 9.000 que se han registrado, pero no todos los que se registran suben fotos. Y aquí están entrando las observaciones y así está más o menos, tenemos algunos agujeros grandes todavía en el noroeste de México. La siguiente. Una vez que metemos una observación, todas estas son observaciones del mosquero cardenal. Con estas observaciones, usando estas APIs de programación, hacemos una ficha de la especie con su taxonomía, nombres en alemán, en japonés, en lenguas indígenas de nuestro país, y por cada uno de esos nombres se puede localizar la ficha. Contenido, busca contenido de Conavio, si no lo encuentra lo busca en Enciclopedia de la Vida, si no lo encuentra lo busca en Wikipedia. Y mapas, como este mapa, cada punto es una foto, y algunas fotos que están confirmadas se vuelven de nivel de investigación y las otras son de nivel casual. La siguiente. Les traje un ejemplo aquí familiar, el proyecto del Pedregal de San Ángel, que incluye toda la universidad, y cómo está ahorita con símbolos azules que son vertebrados, los rojos son invertebrados, los verdes son plantas, y los rosas mexicanos, que no hay muchos, son hongos. Acá abajo hay uno, ¿no? Entonces aquí tenemos ahorita 2.038 observaciones de 469 especies, 160 personas colaborando en nuestros alrededores. El proyecto de aves de la Ciudad de México, que fue uno de los primeros que creamos, ya tiene 8.000 observaciones en 3 años. Cada observación tiene una foto. La siguiente. Me quise ir más todavía cerca. Aquí está Universum. Aquí hay un par de hongos, plantas, y busqué pues una de las observaciones que está aquí, es un capulinero gris de Silvana Pacheco, diciembre 11 de 2006. Uno puede subir fotos anteriores, aquí está su foto, aquí se ve muy pequeño, pero las fotos se pueden ampliar realmente a una resolución impresionante, y podemos ir haciendo pues todo el inventario fotográfico de un sitio, y si somos sistemáticos pues podemos hacer monitoreos o contestar otras preguntas científicas. La siguiente. Aquí un ejemplo, sesgados, mariposa monarca. Los registros en rojo vienen de colecciones científicas que están digitalizadas y que son parte del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad en Conavio. Y los más antiguos de estos que localicé son de 1936 a 2016. Los registros de ciencia ciudadana para mariposas vienen de Naturalista y tienen 5 años. Y ven la comparación. Para algunas especies ya los registros de ciencia ciudadana están pasando la cantidad de registros de museos, herbarios y otro tipo de colecciones. La siguiente. En el caso de especies como el perico monje, que es una especie exótica que llegó a México después de que se prohibió la venta de pericos mexicanos, entonces empezaron a vender pericos argentinos, se volvió una especie exótica invasora. Todos los registros actuales, todos, vienen de ciencia ciudadana. No hay un registro, al menos digital, de colecciones científicas, porque esto es muy reciente. Entonces todos vienen o de aves en rojo o de Naturalista en verde. Y esta es una manera de monitorear el avance de esta especie exótica y el impacto que tiene, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿cómo vamos? En total, ya les había dicho más o menos 200.000 observaciones, 12.000 especies, 4.000 participantes activos y 350 proyectos. Un proyecto puede ser una escuela, puede ser un camellón, o puede ser el país, un estado, un área protegida, cualquier zona espacial, y cada participante puede hacer su propio proyecto. Aquí están los que estaban recientemente metiendo fotos el día de hoy. Me encontré a Francisco Tres, que vive en Mazatlán y que tiene más de 10.000 fotografías. Le dimos un premio el año pasado por ser el participante con más fotografías. En su predio de selva seca en Mazatlán ya se encontraron 2 especies nuevas para la ciencia, que seguramente es por la cantidad de esfuerzo que ha puesto en registrarlas. La siguiente. El mes pasado, estas son las estadísticas, 184 observaciones al día, 9 participantes al día, pero
estos son los que activamente ponen fotos, estos son los que están utilizando el sitio, analizando las estadísticas de Google Analytics, 1.333 usuarios al día y 7,000 páginas vistas al día. Entonces realmente es un sitio de referencia. Aquí hay algunas de las fotos de aves de la Ciudad de México. La siguiente. Entonces, uno de los cambios que consideramos es bien importante es que en principio el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que se inicia muy en el origen de Conavio, que tiene los 9 millones de registros, se alimentaba principalmente de los registros científicos, de colecciones de herbarios, de colecciones de museos, de centros de investigación, muchos de ellos repatriados de los países que se habían llevado los especímenes, y esto salía al público a través de solicitudes directas, a través de un servicio que le llamamos servicios externos en Conavio, o a través más recientemente de un geoportal, y básicamente la información venía de la Academia a Conavio, de Conavio a la Academia y de Conavio al público por estas vías. Y lo que está sucediendo en los últimos 3 años, la siguiente es esto: es un cambio de información del público hacia Conavio, hacia la Academia, porque tenemos estas otras 2 fuentes muy importantes: Haber Aves desde hace más de 10 años, Naturalista hace 3 años, y estamos armando actualmente una plataforma que saldrá en un mes, el lanzamiento, que se llama Enciclovida, y que es una que reúne la información de aquí, de aquí, de acá, y lo pone al público en internet. La siguiente. Bueno, esta es una transparencia que el doctor Sarukhan incluyó, no me echen la culpa. El cerebro es el órgano más maravilloso, funciona desde el nacimiento todos los días hasta que uno se enamora. Enamórese ya de la naturaleza. La siguiente. Muchas gracias.